Hola amigos, hoy veremos una actualización de un video que subí hace algún tiempo referido a la estafa piramidal, o más conocido como esquema Ponzi. Les recuerdo, Carlo Ponzi es un migrante italiano, fue un migrante italiano que por allá por 1920 fue el primero documentado que desarrolló esta estrategia de defraudación, esta estafa. ¿Ya? Y esta estafa, ¿ya? O este modelo de estafa se ha hecho muy común este último tiempo en diversos países del mundo. Opera básicamente siempre de la misma manera, se pide una inversión inicial, se oculta derechamente la estrategia de inversión, pues simplemente esta estrategia no existe. Los rendimientos que se pagan en términos generales, en la gran mayoría de los casos hay variaciones, pero en la mayoría de los casos se pagan con nuevos inversionistas que van entrando a esta pirámide, a esta estructura, y la clave de la estafa, digamos que la hace atractiva, es ofrecer una rentabilidad muy por sobre el mercado, 3, 4% o 5% más, dependiendo, digamos, del interés que tenga el estafador. Veamos cómo opera en este caso. Si nosotros tenemos ya una tasa de llegada de un cliente por periodo, ya vamos a considerar una tasa de interés que están ofreciendo por periodo, usualmente mensual, de 3%, y vamos a colocar ya por cada inversionista nuevo que entre a operar en esta estafa una cantidad de 1. La unidad monetaria, digamos, es variable, puede ser 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares, etc. Si nosotros hacemos correr el análisis, lo que vemos acá básicamente nos muestra la estructura de lo que potencialmente podría ocurrir. Si ustedes se fijan acá, en esta zona, nosotros tenemos ya los montos que está depositando cada uno de estos clientes. ¿Ya? Tenemos un solo cliente en el primer periodo, en el segundo periodo tenemos dos clientes, ya ambos depositaron 1.000.000, el primero también, en el tercer periodo tenemos 3 clientes, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos la estructura piramidal típica que vamos viendo que se empieza a incrementar ya a medida que empieza a pasar el tiempo. Si ustedes se fijan también acá, nosotros empezamos a considerar, en este caso para el cliente que entró el primer periodo, cómo comienzan a acumularse los intereses, y acá tenemos los intereses acumulados para los dos clientes que entraron en el segundo periodo, etc. ¿Ya? Entonces aquí tenemos básicamente la estructura de interés que se está generando. Y si ustedes se fijan bien acá, lo que nosotros vemos es la inversión acumulada neta, vale decir solamente el dinero sin considerar ningún tipo de interés que ingresó, el interés acumulado por periodo y el capital neto. Y acá lo que nosotros vemos es básicamente una gráfica que nos está entregando cómo en la línea salmón está aumentando o están aumentando los intereses, cómo en la línea azul acá está aumentando el capital a medida que van ingresando más clientes, y como en la línea gris acá vemos el capital neto, vale decir lo que le va quedando al estafador una vez que va pagando dichos intereses. Y lo que nosotros vemos acá son dos indicadores bien interesantes. Primero, el capital neto máximo que va a tener el estafador, que es de 4.36 y que se va a dar en lo que denominamos, lo que denomino el tiempo de fuga, vale decir el tiempo en donde ese capital alcanza su mayor valor, que es lo que nosotros tenemos acá. Si vemos esta situación, podemos darle algo más de analítica, un poco más de un comportamiento variable, considerando inversiones que por ciento también pueden ser variables. Acá podemos pensar, por ejemplo, en que las inversiones son entre 1 ¿ya? y 10 millones en las unidades monetarias que a uno le interese. ¿Ya? Y podemos ver, al hacer correr acá, que aun cuando existe un comportamiento estocástico variable de estas cantidades que acabo de describir, la situación sigue siendo básicamente la misma. Vale decir, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Los intereses comienzan lentamente a acumularse y a aumentar, el capital comienza a aumentar, pero claramente vemos que los intereses empiezan a ganar al capital que empieza a acumularse, y lo que vemos también
tiene relación con la natural caída, digamos, de la pirámide, que se produce pasado un cierto periodo de tiempo en donde literalmente los intereses comienzan a comerse todo el capital que se pudo ingresar. Acá vemos, por ejemplo, que el tiempo de fuga en este caso está en 9 unidades de tiempo, podrían ser meses, podrían ser años, dependiendo de cómo se esté analizando, y el capital neto acumulado para alcanzar ese tiempo máximo, es decir, pasado, digamos, un tiempo superior, nosotros vamos a tener ya una disminución cada vez más marcada del capital hasta que en un momento quede definitivamente en cero y comience a ser negativo, que es lo que vemos acá. Independientemente del comportamiento, digamos, variable de dichos ingresos, de dichos aportes de cada uno de estos clientes, siguiendo siempre el mismo comportamiento, lo que vemos es una estructura similar. O sea, siempre al final termina existiendo un colapso, un tiempo máximo y un tiempo de fuga. Ya a diferencia de lo que normalmente la gente cree, esta estructura colapsa simplemente porque no es sostenible en el tiempo, no porque dejen de entrar gente, digamos, al sistema. Entonces, esa cuestión también es bien interesante de considerar, pensando que normalmente nosotros asociamos el tema de la sostenibilidad, digamos, a el ingreso permanente de gente, y la verdad es que no es así. Si nosotros colocamos acá un incremento, ¿ya?, en la tasa de llegada, ¿ya?, no es de 1 ya cada mes, sino que estamos considerando un poco más, ¿ya? Lo que vemos acá es claramente también, aunque está entrando más gente, vemos que sigue dándose la misma situación. El capital neto aumenta, fíjense bien si nosotros le colocamos 1,8, acá tiene relación con la tasa de ingreso, básicamente el modelo matemático que utilicé, pero no es exactamente la tasa, ¿ya? Pero está asociándose a un incremento en la cantidad de llegada de personas. Si fuera 1, estaría ingresando 1 más cada mes. Lo que vemos acá también sigue siendo la misma estructura, ¿ya? No hay diferencia. Ahí vemos la variabilidad y ahí vemos las dos pirámides que se forman de gente, que en este caso es o resulta ser más o menos variable porque la cantidad de gente, ustedes mismos se dan cuenta que está entrando, es variable, ¿ya? A veces entran más, menos, dependiendo de la situación. Si ustedes se fijan acá, si le colocamos 2, lo que vamos a ver allí es que la cantidad de gente para acá va a empezar a aumentar. Y si volvemos al 1 anterior, eso va a quedar más o menos asociado, vinculado a la estructura que vemos nosotros de una pirámide más tradicional, que es esto que vemos acá, cada vez más gente, 1 más, ¿ya? Pero en términos prácticos y tal como yo les mencionaba, lo que vemos es siempre lo mismo, vale decir, un crecimiento en la línea azul del capital que están aportando los futuros estafados, pero un crecimiento de los intereses que, aunque empieza abajo, empieza a dispararse a medida que empieza a ocurrir o empieza a transcurrir el tiempo, y claramente en algún momento dichos intereses van a superar al capital que es el que se ingresó originalmente, y antes claramente vemos que los intereses también superan al capital, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en ese caso es que vamos a comenzar a ver lentamente, digamos, el colapso de esta estructura, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, tal como estábamos mencionando, en este caso, el tiempo de fuga, que es en el periodo 5, en donde el capital neto alcanza su valor máximo. Neto, ¿por qué? Porque es lo que está quedando después de que se han realizado los pagos a los futuros estafados. Bueno, ese es el video. Espero que les haya gustado. Me envíen sus comentarios.